quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 8. Versículo 7, perdón. Versículo 6. Hoy lejos. Versículo 6 al 8. Del 6 al 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8. Cuando todos lo tengan, me responden con un amén. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? Hechos 1, del 6 al 8. La palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así su palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero volver al 7 y dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y la adoración es suya, Dios, porque solo tú te la mereces. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres más que bueno para con nosotros. Gracias porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Gracias porque tu presencia está con nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque tú tienes todo el control. Gracias porque tus palabras son lámparas a nuestros pies, lumbreras a nuestro caminar. Que por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, Espíritu de Dios. Gracias por esas palabras poderosas, que son las que alimentan nuestro espíritu. Yo te pido que tú pongas un cerco de fuego alrededor de este lugar y que te lleves toda distracción. Y que sea espíritu dentro de este lugar, espíritus contrarios salgan de los cuerpos, de las vidas, de las mentes, y que podamos estar concentrados, porque somos buena tierra y tu palabra es buena semilla. Que la palabra germina al 100%. Habla mi vida, pero yo hablo a tu pueblo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Su nombre, el nombre de Cristo. Puede sentarse. Aleluya. Yo estaba meditando en la tarde, me iba a bañar para salir para acá y meditando, pidiéndole al Espíritu de Dios que me hablara, que Él quería que yo ministrara al pueblo. El Espíritu de Dios me dice: yo tengo un plan diferente. Repítale o dígale a la persona que le queda más cerca: Dios tiene un plan diferente. Repítalo: Dios tiene un plan diferente. Amén. La palabra de Dios enseña que Dios es su naturaleza, Dios es soberano, tiene todo el control de hacer lo que le plazca, cuando le plazca, como Él quiera, cuando quiera, porque Él tiene todo el poder, la facultad de hacerlo, porque Él es Dios. La palabra de Dios encierra toda la deidad, todo lo que es imposible para lo natural, lo hombre, es posible para Dios. Lo natural, las leyes humanas no rigen a Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros, y los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. Pero es tan profunda la palabra del Señor que Dios, sabiendo que nunca nosotros íbamos a entender el pensamiento y el camino de Dios, que Él permite que venga su Hijo a morir por nosotros, para que Él nos explique el pensamiento y el camino de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios enseña que Él envía a su Hijo llamado Jesús. La Biblia enseña que había una lucha constante, y todavía lo hay en este tiempo, desde el pueblo de Israel hasta las otras naciones. Dice la palabra del Señor que desde que Israel fue fundado como una nación, todas las naciones de la tierra quisieron hacerle guerra a Israel. Al menos las naciones del oriente hacia allá se rebelan en contra del pueblo de Israel para hacerle una guerra sobrenatural, para levantarse y tratar de destruirlo, porque el problema más grande es cuando tú tienes a Dios. Todo alrededor tuyo se va a levantar, y todos se le levantaban a Israel, porque Israel era el pueblo escogido por Dios. Sea por envidia, sea lo que sea, cuando tú tienes a Dios, lógicamente todo se te va a levantar. ¿Ok? La palabra de Dios enseña que Dios escoge a Israel, y Dios le revela a Israel el propósito que Dios tiene para con él. Dios le revela a Israel sus leyes, sus mandatos, sus estatutos, y muchas veces
Cuando el pueblo de Israel cometía el error, el pueblo de Israel sucedía lo que el Espíritu de Dios le decía que era la consecuencia que le iba a pasar. Y era que cuando Dios le hablaba a ellos, les decía que fuera obediente, ellos eran desobedientes. Y por consecuencia Dios agarraba y levantaba una dificultad y los afligía, porque ya ellos no tenían la protección. En el momento que tú abandonas la presencia de Dios, que tú le eres desobediente a Dios, la protección de Dios se quita de ti. Porque el Espíritu de Dios está con aquellos que son obedientes. Porque a los que habitan al abrigo del Altísimo van a morar a la sombra del Omnipotente. Dios tiene un plan diferente. La Biblia enseña que los judíos estaban esperando una redención, pero no estaban esperando la redención simplemente de su alma, sino la redención física. Porque dice la palabra del Señor que ellos estaban esperando un Mesías, pero no el Mesías que nosotros recibimos, sino un Mesías político, o sea, un Cristo, un Salvador, un Rey, alguien que iba a venir a la tierra y iba a venir a tomar la tierra, e iban a subyugar todos los reinos de la tierra. Eso es el que todavía en este tiempo, los judíos de este tiempo están esperando a que venga un rey, que venga a dominar el mundo, que tenga todo el poder como dice la Biblia, pero todavía no había llegado ese tiempo y todavía no ha llegado ese tiempo todavía. Y la Biblia enseña que Dios entonces manda a su Hijo, y manda a su Hijo como el Mesías, pero no el Mesías que esperaban los judíos, sino que iban a esperar un Mesías, que era el Mesías, que era el Rey, que iba a implantar un reino espiritual, no un reino natural. Y es ahí donde van las cosas, y es ahí donde va el problema. Y es que los judíos se empiezan a analizar, y cuando ven a Jesús no quieren aceptar a ese Jesús que iba a traer un reino espiritual. ¿Por qué? Porque ellos querían que el reino secular que los estaba oprimiendo primero se terminara con un rey físico. Pero lo que ellos no entendían claramente es que sin un rey espiritual no podría mantenerse un reino secular, porque dice la Biblia que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Y es una evidencia clara de que cuando Saúl fue ungido por Dios, se apartó de la presencia de Dios, y cuando Dios no estuvo con él, su reinado terminó. Escucha eso. Cuando tú sales del propósito de Dios, el propósito tuyo y el plan tuyo es muy diferente. Está divorciado el plan de Dios. Porque el plan de Dios es encaminarte conforme a su dimensión, a su nivel, a su plan, a su diseño. Y el plan de Dios muchas veces no le va a gustar a nuestra naturaleza humana. El plan de Dios para con nuestra vida nunca le va a gustar a lo que nosotros somos en esencia, pecadores. Porque el plan de Dios es apartarnos del pecado. Luego que tú empiezas a entender esta dimensión, Dios entonces te va a prosperar, te va a bendecir, te va a engrandecer. Porque Dios habla con Abraham y le dice: si me eres fiel en mis caminos, yo te voy a bendecir. Entonces quiere decir que hay un mandato que si tú le eres fiel, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Ese es el plan de Dios. Ahora, el plan del enemigo es el siguiente: es destruirte. Lo que está pasando ahora. Satanás tiene un gobierno, pero ese gobierno Satanás lo está utilizando para destruir a cada persona que vive en la tierra. Pero los judíos están esperando un reino físico para subyugar a los demás reinos, no sabiendo que lo que subyuga a los demás reinos es un reino espiritual. Jesús enseña y dice que Satanás es el Dios de ese siglo, de ese mundo. Pero cuando Cristo viene entonces a romper el gobierno de Satanás. Cristo viene entonces a romper el gobierno del enemigo. Entonces el atado es liberado. El enfermo es sanado. Porque Él dice: ahora yo no voy a establecer el reino humano, sino que vamos a establecer el reino de los cielos. Por eso Él dice: donde quiera que ustedes prediquen, anuncien y digan: el reino de los cielos se ha acercado. El problema de los judíos era que ellos querían el reino físico. Y el reino de los cielos era muy diferente al reino que ellos estaban esperando. Cuando Jesús empieza a manifestar el reino de los cielos, las personas que están enfocadas en el reino físico empiezan a levantarse en contra de Él. Y es ahí donde tenemos el primer problema. Siempre y cuando tú manifiestes el reino de Dios, los que están enfocados en el reino de la tierra se te van a levantar. Porque no están enfocados en lo que tú estás enfocado. No pueden discernir lo que está pasando. Ahora bien, escuche esto. La palabra de Dios enseña que Dios le hace una promesa. Le dice: cuando yo me vaya, yo no lo voy a dejar solo, sino que les dejaré ahora al Espíritu Santo. Les dejaré al Consolador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que la palabra de Dios enseña que los discípulos todavía tenían su mentalidad cerrada, por cuanto Jesús no se había ido y el Espíritu Santo no había reposado sobre ellos. Por eso la Biblia dice que Jesús habla con ellos y dicen: hay cosas que ustedes no la van a entender hasta que venga el Espíritu Santo, y ahí Él les declarará todas las cosas.
Muchas veces nosotros estamos en proceso y estamos turbados en el proceso y no entendamos el proceso porque el Espíritu Santo se fue de nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades empezamos a pecar y a fallar. Entonces ahí cuando tú empiezas a pecar y a fallarle a Dios, te turbas más, sientas más el problema y no entiendes por qué Dios te metió en el problema. Y es ahí cuando empezamos a preguntarle a Dios. Y es ahí cuando empezamos a preguntar tantas cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque entramos en un estado llamado pecado. Y cuando entras en pecado, el Espíritu de Dios te aparta y no puede revelarte su propósito. Pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, cuando venga la dificultad más grande, Él te hablará y te dirá: mira, el propósito que yo tengo con esta prueba es esta y aquella. Así que aguanta un poco. Repita conmigo: el propósito de Dios es diferente. Y escucha esto: cuando Jesús se le revela que Él vuelve de la muerte, Él dura 40 días con los discípulos. Y en ese lapso del tiempo Él habla. Y antes de irse el último día, Él les habla y les dice que cuando los discípulos se acercaron los discípulos, le dijeron: hey, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo vas a hacer en este tiempo? Ellos estaban enfocados en el reino físico. Y Él les dice: a ustedes no les toca saber ninguna de las razones que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El plan de los discípulos era enfocarse en lo natural. Y Jesús le cambia la historia, le dice: hey, ustedes tienen un plan físico que es enfocarse en esto. Tal vez ustedes tienen un plan físico que es enfocarse en prosperar su empresa, porque si el reino de Israel físicamente prospera, Israel será prosperado. Ellos estaban enfocados en el afán del mundo natural. Ellos estaban enfocados en algo que no le concernía a ellos, que les tocaba a Dios. Y Jesús muchas veces se lo dijo a ellos y le dijo: ustedes tienen que librarse del afán y la ansiedad. No se preocupen por lo natural, no se preocupen por lo material, más bien busquen el reino de Dios, y el reino de Dios traerá las cosas naturales. Enfóquense en el reino de los cielos para que el reino de la tierra se haga vigente. ¿Alguien me está siguiendo? Y escucha esto. Dice la Biblia que entonces Él les dice: pero van a recibir poder. ¿Por qué van a recibir poder? Porque la evidencia del reino de los cielos es manifestar el poder de Dios para que la gente vea que el reino es real en la tierra. Yo manifiesto el reino de los cielos en la tierra cuando demuestro ese reino. Y el reino de Dios se manifiesta cuando nosotros demostramos que hay un Dios que puede sanar, que puede liberar, que puede transformar, que puede cambiar la vida. Mucha gente está atormentada por el reino de las tinieblas. Gente que quiere suicidarse, gente que quiere matarse, gente que sufre de depresión, gente que sufre de tristeza, que son infelices. Pero cuando Cristo llega, las cosas cambian porque caiga un propósito diferente. Dios tiene un plan diferente para con ellos. Y aunque el plan de ellos no esté alineado, si ellos dejan que la voluntad de Dios entre en su vida, Dios lo va a enderezar al propósito correcto. Porque el plan de Satanás es destruirte completamente. Porque Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Satanás tiene su mente clara, su meta clara, sus propósitos claros. Él sabe lo que él quiere hacer. Satanás no anda jugando. Por eso, como Satanás tiene un propósito claro, Jesús también tiene un propósito, que es que vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Dios siempre tiene un plan diferente. Y muchas veces, que cada vez persona que se toca con Jesús, los planes de ellos cambiaron. Si no, pregúntale a Eliseo. Eliseo tenía una mentalidad, tal vez dice: bueno, yo voy a arar la tierra y tengo bueyes, los bueyes son de mi papá, pero yo voy a trabajar hasta un lapso de tiempo para yo entonces tener mis propios bueyes y yo tener mi propia empresa. Pero el plan de Dios para Eliseo no era el mismo. ¿Y qué pasó con Eliseo? Que cuando le tiraron el manto arriba, él dice de que se fue con Elías y él le dijo: Señor, ¿puedo despedirme de mi padre? Mira, despídete, que yo te he hecho, vete, despídete de ellos. Y cuando se fue de despido, siguió. ¿Qué yo te quiero decir con esto? El plan de nosotros está ahí y estamos muchas veces trabajando en ese plan. Estamos poniendo todo nuestro empeño en el plan de nosotros. Y no son malos. El problema es que Dios quiere meterse en tu plan. Y ese es el problema. Porque el problema no es que tú trabajes y que hagas las cosas bien. El problema es que Dios esté contigo en ese trabajo. El problema es que no es que tú vayas a la escuela. Tú puedes ir a la escuela, no está mal. Al contrario, prepárate. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios.
Entonces quiere decir que hay un mandato que si tú vas a ir a la escuela, como eres cristiano, debes de ser mejor en la escuela. Que si tú vas a trabajar, debes de ser mejor en el trabajo por cuando eres cristiano. Porque todo lo que tú haces debes de hacerlo para Dios. Que si tú vas a limpiar botas, tú tienes que ser mejor limpiando botas. Eso es lo que enseña la Biblia. Y escucha esto ahora. Cuando el problema de la gente entró, era que ellos tenían propósitos, pero Dios no estaba en el propósito. Se lo voy a decir. La Biblia dice que el problema de Saúl fue que Saúl fue a adorar sin dirección. Y ahí fue el problema. El problema no es que yo salga a predicar a la calle, es que yo salga a predicar sin dirección. Porque dice la Biblia que él fue con unos bueyes a matar para sacrificar a Dios, pero Dios no estaba ahí. Porque la intención con la cual él estaba haciendo era errónea. Muchas veces yo vengo a la iglesia y adoro a Dios, pero Dios no me va a escuchar porque mi intención no es de corazón, es errónea. ¿Cómo así? Yo estoy aquí, pero mi mente está en Alaska. Yo estoy aquí, pero mi mente está en la comida, está en los problemas. Y la Biblia dice que cuando tú llegues a Dios, a Jesús, tú vas a dejarle tus cargas a Él. O sea, que el problema no es que tú vengas, es que lo hagas bien. El problema no es que tú te acerques, es que te acerques bien como manda la ley. ¿Alguien me está siguiendo? Porque Dios tiene un plan diferente. Yo estoy aquí, pero yo tengo que hacerlo bien para Dios. Yo vengo a la iglesia, vengo al culto, pero debo de hacerlo bien para Dios. Si no, mejor no lo hago porque estoy perdiendo mi tiempo. Puedo invertir mi tiempo en otras cosas. ¿Alguien me está entendiendo? Y es aquí donde va el problema. El plan del enemigo es hacer todo lo contrario a lo de Dios. El problema es que nosotros nos estamos enfocando en el reino físico y no en el reino espiritual. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino? Le dice: a ustedes no les toca saber eso ahora, más bien van a recibir poder. Ustedes se están enfocando en las cosas físicas, naturales, y se están olvidando las áreas que ustedes tienen que trabajar, y es enfocarte en manifestar el reino de los cielos. Ustedes se están enfocando en que tienen que ir a terapia con un psicólogo, pero hay un Dios que te libera del espíritu inmundo. Estás enfocado en buscar la solución a un problema, que el problema de la solución de ese es lo espiritual. Y veo mucha gente atormentándose, gente metida por las redes con muchos problemas. Te han ido a psicólogos, muchos problemas, y nadie los puede liberar porque el problema no es físico. Están enfocados en un reino natural. Y el reino natural no es quien te está atormentando, hay un reino espiritual que te está atormentando. Y hay cosas que no salen en los exámenes médicos, pero hay cosas que sí salen en la vista de Dios. Y es ahí donde está el problema. Hay mucha gente que tiene problemas, que nunca van al médico de ningún problema, pero están enfermos espiritualmente. Y el plan de ellos es vivir su vida y tratan de cambiar y tratan de ser diferentes, pero Dios tiene un plan diferente para ellos. Y hay una medicina que se llama arrepentimiento. Hay una medicina que se llama confesión de pecado. Que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Porque el plan del enemigo es destruirte, pero el plan de Dios es salvarte, hacer que tú te arrepientas de tu pecado, para que tú vuelvas a la benevolencia de Dios. El cristiano, el hombre y la mujer que se aparta del pecado, dice la Biblia, que es tan profundo que aún la tierra dará su fruto cuando el hombre se humillare. Aún la tierra va a producir cuando el hombre se arrepintiera de su mal camino. Es tan profundo el arrepentimiento que puede remover aún la materia y hacerla que produzca en algo que no producía. El arrepentimiento es tan profundo y tan fuerte que puede sanar tu enfermedad. Usted sabe que hay mucha gente que están enfermas y no sanan, no porque no hay medicina, sino porque tienen una raíz de amargura y hay un espíritu inmundo que le abre la puerta a la enfermedad. Se lo voy a explicar. Hay gente que tienen enfermedades que fueron influenciadas por espíritus inmundos. Lo voy a decir ahora. Dice la Biblia, porque el problema es que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Ahí es que vamos. Dice la Biblia que había un hombre que era atormentado por un espíritu inmundo. ¿Cómo así? Un hijo de él tenía un espíritu sordo mudo.
Y dice la Biblia que el niño, el espíritu lo tiraba en el fuego y en el agua. Y dice que cuando se acerca a Jesús, le dice: Señor, ayúdame, porque mi hijo es gravemente atormentado por un espíritu inmundo. Escucha esto. Cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él agarra y hace algo. ¿Qué él hace? Que dice: Señor, yo creo, pero ayúdame en incredulidad. O sea, yo vengo a la iglesia, pero me falta fe, hay algo en mí que me falta. Y es ahí donde está el problema. Y es que nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero hay algo que nos falta. A ese hombre le faltaba fe, pero hay gente que le falta perdón. A ese hombre le faltaba fe, pero hay gente que le falta amor. A ese hombre le faltaba fe, pero hay gente que le falta misericordia. Y ese es el problema de nosotros. Es que nosotros muchas veces tenemos raíces de amargura y son puertas que le abrimos a los demonios. Cuando él confiesa su falta, dice la Biblia que él confesó la falta y dijo: Señor, tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús lo reprendió. Porque Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Dice: hey, yo creo porque yo tengo fe. Y tú me dirás: pero él tenía fe para cuando fue a los discípulos. Porque él fue a los discípulos, escuchen esto, y le dice: Señor, fui a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. ¿Por qué? Porque cuando él fue a los discípulos, él no confesó su falta. Te lo voy a explicar ahora. Él fue a los discípulos y no confesó, no reconoció que tenía una falta. Cuando el poder de Dios estaba también con los discípulos, también para sanar estaba el poder de Dios con ellos, pero con ellos no fue. No fueron sanados. Pero escucha esta revelación ahora. Cuando fue a Jesús, él entonces tiene que reconocer que había algo. Parece ser que la mirada que tenían los discípulos no era la misma mirada de Jesús. Porque cuando los discípulos lo vieron, él no tuvo que confesar. Pero cuando Jesús lo vio, se encontró descubierto, desnudo, que tuvo que hablar y decir: me falta fe. Y él les dice: este tipo de demonios no sale si no es con ayuno y oración. O sea, que hay cosas que están en lo profundo del corazón que Dios no te lo va a revelar en persona hasta que tú no entres en una dimensión de nivel de ayuno y oración. ¿Alguien me está entendiendo? Porque hay muchas cosas que tú no las ves, pero hay cosas que Dios te las revela cuando tú estás en su intimidad. ¿Alguien me está siguiendo? El plan de él era que Dios lo sanara y él seguía con su duda en su corazón y haciendo lo que quiere hacer. Pero el plan de Dios era revelarle su condición y apartarse de ella. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces el problema de nosotros es que tenemos un plan muy diferente al que Dios tiene. Y es que nosotros necesitamos reconocer la falta para que Dios empiece a obrar en nosotros. Y es que necesitamos arrepentimiento. Si el hombre se arrepintiere, Dios borrará. Es tan poderoso que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. La puerta más grande que puede tener una persona, un hombre y una mujer, a un cristiano o no cristiano, es la falta de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar tu manera de vivir, de pensar. Eso es arrepentimiento. Y hoy en día muchos de nosotros los creyentes seguimos con la misma manera de pensar y de vivir que teníamos antes de confesar. Porque confesamos pero no nos arrepentimos. Dice la Biblia que el que confiesa y creyere en su corazón será salvo. Pero hay mucha gente que solo confiesa y no cree en su corazón. Porque cuando tú crees desde el corazón, todo es transformado. Y es ahí donde está el problema. En que nosotros nos enfocamos en lo natural, pero no en lo espiritual que hay que arreglar. Y es ahí donde está mi problema. Y es ahí donde está el problema de nosotros. Porque hasta que no te enfoques en trabajar lo que tienes que trabajar, Dios no va a obrar. Yo aprendí, que fueron lecciones que fueron con la caída y con los trompiezos, que si yo no daba fruto, mi vida iba a ser infeliz.
¿Cómo así? Hay gente que entra en una condición de pecado y dura hasta un mes y no tiene remordimiento. Pero llega un momento en que la conciencia, el Espíritu Santo te tiene que confrontar. Y ya entonces tú no eres feliz. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana y tú no eres feliz. La gente está allá afuera en el mundo y su felicidad es pasajera, y cuando llega a su casa se siente triste porque están incompletos. Eso mismo pasa con muchos creyentes que van a la iglesia también, pero están incompletos. Y es ahí donde está el problema. ¿Por qué están incompletos? Porque no hay arrepentimiento. O sea, no cambian la manera. Quieren, pero no hay una decisión. Dicen que yo no puedo. No es que tú no puedes. Tienes que tomar una decisión. Y es ahí lo que está muy fuerte. Y hay muchas tierras, mucho terreno que no está dando fruto por falta de arrepentimiento. Dice la Biblia que si el pueblo se humilla, Él perdonará primero. Oye lo que dice: primero va a perdonar y luego va a sanar. Necesitas primero arrepentirte para que Dios te perdone y luego Él te va a sanar lo demás. ¿Por qué dice la Biblia que entonces busquemos el reino y lo demás viene por añadidura? Porque en el momento que tú te arrepientes, reconoces tu error, de que necesitas de Él. Cuando tú te arrepientes, tú no cambias de carro. Cuando tú te arrepientes, tú no cambias de casa. Cuando tú te arrepientes, tú no cambias de ropa. Tú cambias de mentalidad y cambias tu corazón. Entonces Él te dice: cambia tu mentalidad, cambia tu corazón, para que luego se cambie lo de afuera. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Y es tan poderoso, como le decía ahorita, que aún todo lo que te rodea, tus bienes, prosperan. Porque lo que hacía que la tierra no daba fruto no era la falta de abono, era la falta de arrepentimiento. El problema de Israel no era que la tierra en la cual ellos estaban era mala, era que no había arrepentimiento. Muchos de nosotros somos buenos, tenemos buenos trabajos, pero el dinero no nos alcanza. Muchos de nosotros tal vez tenemos muchas cosas, pero no eres feliz con eso, porque el problema no es lo que tú tienes. Eso está bien, eso fluye. La tierra es buena, pero como no hay arrepentimiento, la tierra no dará fruto. ¿Alguien me está siguiendo? Hay mucha gente que son brillantes, inteligentes, gente que tienen un nivel de conocimiento terrible, pero no pueden conseguir trabajo. Porque el problema no es su conocimiento, es que Dios no está en el conocimiento. El problema no es el nivel de capacidad que tú tengas para negociar, es que Dios no te enseña cómo negociar. Porque yo puedo ser summa cum laude y Dios no me pone a trabajar. Hay mucha gente que tienen títulos universitarios y están pasando la 1001, porque Dios no está con ellos. Es ahí donde está el problema. Muchos cristianos se preguntan: ¿por qué esto? ¿Por qué pasó aquello? El problema no es esto. El problema es que no es la tierra, es que te falta arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, entonces toda la tierra, todo tu entorno, o sea, tus bienes, tu familia, tu entorno, tu corazón, todo lo que te rodea de la tierra será sanada. Porque Dios primero va a perdonarte cuando tú te arrepientes y luego va a sanar todo tu entorno. Entonces nosotros queremos que Dios sane la tierra, pero que no sane nuestro corazón. Entonces el pueblo de Israel estaba más enfocado en que se sane su tierra, porque ellos clamaban a Dios: Señor, sana la tierra. Señor, queremos fruto. Señor, me estoy muriendo de hambre. Pero no querían sanar su corazón. Entonces Dios tiene que hablarle y tiene que decirle: si ustedes se humillan, yo voy a perdonar su pecado y sanaré la tierra. Porque estamos más enfocados en sanar la tierra que en sanar el corazón. Y es ahí donde está el problema. Entonces Dios le habla y dice: primero sanen la tierra que está en su corazón, para yo sanar la tierra física. Porque si tú no das fruto desde el corazón, tu tierra no va a dar siembra. Y hay gente que no está dando fruto desde su corazón y quiere que Dios lo haga fructificar en la tierra. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Ellos estaban enfocados en dar fruto físico en su tierra, en que Dios sane su tierra, pero Dios estaba enfocado en que ellos se arrepientan para que desde su corazón haya una mata,
Hay gente que quieren ver la mata de mango dando mango, pero en su corazón la mata de mango está seca. Y si tú no das fruto primero adentro, no esperes dar fruto afuera. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces es ahí donde está el problema. Porque el plan de ellos es querer darle cotorra a Dios. Porque ellos creen que Dios se le da cotorra. Señor, sánalo y después te damos. No, dame de lo poco que tú tienes para yo entonces ponerte a producir. Y es ahí donde está el problema. Nosotros ponemos muchas excusas. Yo no diezmo porque no tengo dinero. Diezma ahora de lo poco que tú tienes para que tú puedas diezmar cuando tengas mucho. No, que yo no alabo a Dios porque yo estoy enfermo. Alábalo ahora enfermo para que lo alabe cuando estés sano. Si no lo alaba ahora, Dios no te va a sanar. No, porque yo no vengo a la iglesia porque me duele la espalda. Si no viene cuando te duele, que es que Dios te va a sanar, no va a venir cuando estés sano. Te va a quedar viendo novela. Y es ahí donde está el problema. Hay que arrepentirse para que Dios sane tu tierra. Porque Dios tiene un plan diferente al que nosotros pensamos. Dios tiene un plan diferente para con nosotros. Simplemente debemos de seguir el mandato de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a orar por la joven que nos visita hoy. Más adelante vamos a orar por usted.